buenas tardes a todas las personas que nos siguen en esta nueva conferencia. Les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy les presentaremos la conferencia Mil y un rostros de la violencia de género en el Ecuador. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes formamos IDEA Corporación y Fundación Pacarina Yuya Guiapar presentar este evento. A continuación les presento a la ingeniera Gloria Erazo, presidenta de la Fundación Pacarina Yuya Guiapar, quien dará la bienvenida a este evento. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los amigos que nos acompañan a través de Facebook. Bueno, en este mes de la no violencia contra las mujeres y contra todas las formas de violencia, la Fundación ha querido traer esta conferencia para que podamos discutir este tema y conocer más de cómo enfrentar este problema social que ha causado muchas muertes en el Ecuador y en el mundo. A continuación, les voy a presentar a nuestras invitadas al evento. Hoy nos acompaña Marcela Benavides Galárraga. Es socióloga con amplia experiencia en el trabajo con organizaciones de derechos humanos, derechos de las mujeres y trabajo en comunidades rurales y urbanas de El Ecuador. Especializada en temas de género e interculturalidad, movilidad humana, manejo de relaciones comunitarias, investigación en Gloria, no te escuchamos. Perdón. Nos acompaña Marcela Benavides Galárraga, socióloga con amplia experiencia en trabajo con organizaciones de derechos humanos, derechos de mujeres y trabajo en comunidades rurales y urbanas de Ecuador. Especializada en temas de género e interculturalidad, movilidad humana, manejo de relaciones comunitarias, investigación en planes de inclusión y participación y capacitación. Vinculada permanentemente y en forma activa a organizaciones sociales feministas, plataformas en contra de trata de comercio, organizaciones de jóvenes indígenas y movilidad humana. Nuestra otra expositora es Rosita Bacasela Gualán. Es economista por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un diplomado en Género y Gobernabilidad por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Quito. Magíster en Economía Agrícola y Desarrollo Rural por la Universidad Central del Ecuador. Embajadora del Ecuador en Guatemala, consultora y funcionaria de instituciones públicas y privadas, ha sido docente e investigadora universitaria del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional y también de la Universidad Andina de Bolívar. Ha publicado varias ponencias y artículos académicos, es dirigente política de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas, también fue dirigente de la organización Takirta por Pukis. Bienvenidas a este evento. Queremos recordarles a cada una de las expositoras que contarán con 20 minutos para presentar su ponencia. Muchas gracias. Adelante, Rosita, puedes continuar con tu ponencia. Bueno, buenas noches a estas dos fundaciones, IDEA y ¿cómo es que se llama? Perdóname, ya me olvidé el nombre de la fundación. Pacarina Glorita. Pacarina IDEA Guiapar, sí. Gracias por el espacio que me han dado. Es muy importante aclarar que estos espacios son exactamente los que tenemos que promover, promocionar, la sociedad civil. Yo creo que como espacios de capacitación, como espacios de reflexión, de análisis para los problemas sociales. Lamentablemente nuestros líderes de izquierda o nuestros líderes del progresismo a veces, mejor dicho, no es que a veces, en estas épocas
hay mucha decadencia de estos liderazgos. Sin embargo, yo creo que todas nosotras y ustedes y toda la demás población, líderes, lideresas, jóvenes y no jóvenes, estamos en el deber, digamos, de participar nuestros conocimientos, nuestras experiencias para reflexionar y para debatir y, claro, necesariamente encontrar soluciones a la problemática de la sociedad actual. Creo firmemente en que no estamos para simplemente teorizar los conceptos, sino más bien para analizar y mirar qué estrategias, qué metodologías podemos utilizar para nosotros estos conocimientos ponerlos en práctica y ejercer los derechos. Entonces, dicho esto, pues yo voy a hacer la presentación de una pequeña ponencia para que pueda yo seguir. Ahí se ve. Todavía no lo podemos ver. ¿Y cómo debo hacer para mostrar? Colocamos en el botón de la parte inferior, compartir pantalla. Ya puse eso. Y después, compartir, pongo compartir. Sí, ¿dónde está la presentación? Ya. Perfecto. Si le podemos hacer más grande. Muy bien, muchas gracias. Ya, gracias por la explicación. Bueno. Con mucho gusto. Como dije anteriormente, pues este espacio lo voy a tomar como un aporte, digamos, para hacer reflexiones sobre la violencia. Claro, el título dice 1001 rostros de la violencia de género en el Ecuador. Sin embargo, la violencia no es solo de género, sino es mucho más amplio y es mucho más complejo, multifuncional la violencia. Entonces, por esa razón, creo necesario hacer unas reflexiones sobre lo que es violencia. ¿Cómo puedo quitar este? Ya. Bueno, entonces empezaré yo diciendo qué es violencia. Desde la normativa constitucional, la violencia constituye una violación de los derechos humanos en todos los ámbitos. Nuestra Constitución es muy de derechos humanos, entonces el Estado está obligado a proteger todos los derechos humanos de la sociedad. Las desigualdades provocan violencia, Históricamente, nuestro Ecuador está enmarcado en una matriz colonial, en una matriz patriarcal, donde se dan relaciones de poder acorde a las jerarquías sociales y que se manifiestan en comportamientos hasta racistas, xenófobas, sexistas, de todo tipo en cuanto a la convivencia de la sociedad actual. Esto lo saqué del Atlas de Desigualdades que se realizó en el 2013 para identificar las distintas formas de desigualdades existentes y dentro de eso la desigualdad y la pobreza de la población ecuatoriana. Las formas de relación e interacción entre individuos o grupos sociales es caracterizado por las desigualdades en las relaciones de poder y estas provocan violencia. En el uso de la fuerza, el poder dominar, la fuerza y el poder para dominar es siempre para conseguir un fin. Estas se expresan en acciones y expresiones que muchas veces ofenden, humillan, amenazan, intimidan la integridad, la dignidad de las personas y muchas veces hasta la muerte. La violencia activa y la violencia simbólica, como se manifiestan en nuestra sociedad actual, expresan el dominio sobre una persona o grupos sociales, causando también daños físicos, psicológicos, privación de libertad o muerte.
El sistema de violencia es un fenómeno social que se reproduce encubierta sistemáticamente en roles sociales, estatus, posiciones sociales, estructuras mentales, entre otros aspectos. Todo esto se va tejiendo, se va reproduciendo en la sociedad en la que vivimos. Como la violencia no es solamente de género, yo he querido dar una visión un poco más integral, tomando en cuenta al sociólogo Pierre Bourdieu, que en 1994 resalta la violencia simbólica como una relación asimétrica, donde el dominador ejerce violencia indirecta y no físicamente directa en contra de los dominados. Pero estos dominados muchas veces, al no tener conocimiento, al no tener conciencia, trabajan o ponen en práctica y se ponen de acuerdo al dominador. En el caso de la sociedad, digamos, civil, o como también puede darse en la violencia de género entre la pareja, que la misma mujer puede alimentar el machismo, el poder, la dominación y ella ser la dominada. Respecto a la violencia simbólica, Michel Foucault dice, el poder está en todas partes, solo debemos hacer visible lo invisible. Entonces, con esto quiere decir que nuestra sociedad ecuatoriana, específicamente, digamos así, pues tiene digamos, las relaciones sociales, y dentro de las relaciones sociales existen las relaciones de poder. Y cuando existen desigualdades en esas relaciones de poder, existe la violencia por esas desigualdades. La violencia simbólica se ejerce a través de la publicidad, de letras, de canciones, de dichos, digamos, de juegos, de revistas, de caricaturas, de videos, de novelas, etcétera. Son formas, digamos, de indirectamente ejercer la dominación del más fuerte sobre los más débiles. En el caso, por ejemplo, puedo decir de la cultura, al no existir en el Ecuador la interculturalidad, existe la monoculturalidad, y esa cultura dominante, la cultura mestiza o blanca o con, digamos, matrices europeas, es la que siempre está presente como que esa cultura, como que esos valores de esas culturas son superiores a las nuestras. Formas de violencia. Entonces tenemos cuando vemos dentro de la integridad de la sociedad, vemos que existe violencia social, violencia cultural y violencia económica. La violencia social se manifiesta activamente, se puede decir inclusive cada día, cuando nuestra sociedad, la sociedad civil, las personas tratan, ofenden, humillan o subestiman por su situación por su situación de estratificación social, clases sociales, es decir, sobrevaloran una cultura o un estrato social y subestiman al otro. En cuanto a la violencia cultural, igual es una violencia que se manifiesta diariamente con odio y con desprecio al que no es igual a su cultura. Y eso a nivel general, no estoy diciendo que es de mestizos blancos a indios, sino es interrelacionado de un lado y del otro lado. La violencia económica, en cambio, por niveles se subestima o se sobrevalora por los niveles de ingresos, por la posición de bienes. Y en esto también se dan, por ejemplo, se puede adicionar los desplazamientos, la migración y el concepto de decir porque soy pobre o porque soy rico valgo más, o el pobre no vale nada, ¿no? Entonces, todas esas son violencias que la gente pobre, la gente de la sociedad civil sufre a menudo. También tenemos la violencia política, y esta se pugna por un acceso al poder.
y esto se expresa en lo ideológico, en las diferentes formas de pensar de las personas o de grupos sociales dentro de una sociedad. Y finalmente tenemos la violencia de género, que son las relaciones de poder entre hombres y mujeres. La violencia de género transversaliza transversaliza las violencias cultural, social, económica y política. Es decir, las personas que sufren violencia cultural, además en su interior están o pueden estar sufriendo la violencia de género, la violencia social, la violencia económica y la violencia política. Es decir, es un entramado muy complejo de violencias que puede sufrir un individuo o un grupo de individuos. Por tanto, la violencia no es solo de género y puede darse entre géneros e intergéneros. Es decir, por ejemplo, un hombre afroecuatoriano indígena puede ser maltratado y violentado por un hombre blanco mestizo porque se sobrevalora su cultura y se cree superior. Entonces, tiene unas formas, expresiones y acciones de violencia contra esos hombres. También puede darse entre mujeres que son de una clase social media alta o alta, y no por ser mujeres, o sea, ya son iguales. Esa es, las formas de violencia que se expresan dentro de la sociedad. Bueno, dentro de la violencia de género podemos especificar lo que las estadísticas, las encuestas sobre la violencia de género se ha manifestado en lo que se llama la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y gineco-obstétrica. Estas formas de violencia, lo dichos anteriormente, en el mundo actual van aparejadas al sistema capitalista, donde todas estas relaciones son asimétricas. Y debido a estas relaciones asimétricas son las que hay confrontaciones y violencia. La pobreza es uno de los principales problemas que tiene, digamos, una forma política y que es que es fruto de la desigualdad y de la existencia de estructuras sociales, políticas, económicas perversas que lo reproducen continuamente y se perpetúan. Hablando de las desigualdades, podemos ver que de la desigualdad de género, me referiré aquí porque, bueno, tenemos la encuesta del 2011, la encuesta sobre relaciones de violencia de género, y esta que tenemos de la de 2019. Sin embargo, en estas relaciones de violencia de género tenemos que 6 de cada 10 mujeres son violentadas en cualquiera de los ámbitos de violencia. En el caso, digamos, de cuando tratamos o mejor dicho, al mirar los indicadores de la violencia de género por autoidentificación étnica, tenemos que las mujeres indígenas y afroecuatorianas y montubias son las que tienen un mayor nivel de violencia, que sufren mayores niveles de violencia que la sociedad o que las mujeres mestizas o las mujeres blancas. Sin embargo, esto no ha cambiado a los indicadores nacionales que en el 2019 claro que aquí no está por autoidentificación étnica, sin embargo, sigue la misma tendencia de que 6 de cada 10 mujeres son violentadas, mejor dicho, sufren violencia de género en varios ámbitos, digamos. Sin embargo, la violencia psicológica y la violencia física son las violencias que tienen un mayor nivel de expresión, específicamente en el nivel rural. En el nivel rural es más alto la violencia psicológica y también la violencia física.
que representan un 57% y 38%. Estas son digamos, estos indicadores son del 2019 del INE. En cuanto a las desigualdades, yo he sacado aquí simplemente para mostrar que las desigualdades, por ejemplo, en el caso de las mujeres que aportamos para el Producto Interno Bruto, el valor, digamos aquí en las cuentas satélites de trabajo no remunerado, podemos mirar que el trabajo no remunerado, por ejemplo, total, asciende a 19.873 millones de dólares con relación al PIB. Asimismo, el trabajo no remunerado realizado por hombres significa un 4.60%, lo que quiere decir 4.774.000 dólares. Y aquí podemos ver cómo digamos, el trabajo no remunerado de la mujer representa un 14,50%, lo que quiere decir de 15.099 millones de dólares que aportamos las mujeres que trabajamos sin remuneración. Eso quiere decir que el sistema capitalista pues tiene una buena almohada para sujetarse en estos trabajos, digamos, no remunerados que hacen las mujeres. Y ahí se puede ver los niveles de desigualdad existentes y que es una violencia también económica desde el punto de vista de la desigualdad. También saqué aquí un poco sobre el porcentaje de mujeres que han vivido algún tipo de violencia de género en el ámbito laboral del año 2019. Bueno, aquí tenemos que la violencia de género a nivel, digamos, nacional representa un 20,1%. Sin embargo, la urbana, no, la sierra, diríamos, representa un 23,9% de violencia, es decir, la más alta, siguiéndole en importancia la urbana de 21,7%. Con esto yo quería decirles a los compañeros, a los oyentes, que las cifras de desigualdades, o sea, ahorita nos dan una tendencia, digamos, cuáles son los niveles de desigualdad existentes. Para mi punto de vista, no han variado desde el 2011 de las encuestas nacionales, tampoco de las cifras digamos, de las del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, tienen casi la misma tendencia, y creo ahora, ojalá que con el nuevo censo se pueda llegar a concretar nuevas cifras o cifras reales de cuál mismo son los niveles de violencia existentes, por lo menos a nivel de género, porque a nivel de violencia cultural, violencia económica, violencia política, etcétera, no están aún registrados con estadísticas. Sin embargo, yo creo que es muy importante tomar en cuenta, y como población civil, pues concienciarnos, analizar sobre esa problemática y mirar tal vez algunas formas de poder solucionar esos problemas, empezando, yo diría, desde el hogar, desde su barrio, y poder, digamos, discutir, analizar como personas que conformamos este conglomerado social en el que se expresan las desigualdades. Y bueno, yo lo que puedo decir es que, por ejemplo, las violencias no son simplemente
causas inmediatas de las que se producen, sino que son causas de procesos de mala distribución de los ingresos, del presupuesto, de las malas políticas, de los gobiernos, etcétera, los que, digamos, infringen en resultados que son de desigualdades, por ejemplo, la pobreza, la desnutrición, la salud, etcétera. Yo había puesto aquí algunas cositas muy breves para conversar con ustedes sobre acciones contra la violencia, porque es muy complejo decir yo voy a hacer tal cosa y ya lo resuelvo la violencia. Simplemente lo que yo he podido aquí entender es que la injusticia y la desigualdad provocan la violencia. Entonces es necesario crear espacios o también apoyar organizaciones y espacios de la sociedad civil para que la justicia sea legal, para que la justicia sea concreta y sea justa, pues, valga la redundancia, para que haya equidad, igualdad, para que haya democracia, haya inclusión de tantos grupos sociales que convivimos aquí en el país, por ejemplo, los LGTBI, indígenas, afroecuatorianos, montubios, etcétera. Entonces, yo creo que la paz, la democracia, la equidad pueden dar, digamos, resultados para la no violencia. Y de parte del gobierno, pero como también nosotros como sociedad civil entiendo que también podemos proponer políticas de igualdad en todos los campos. Y lo más importante también es la práctica de la sociedad civil. Como ustedes saben, la práctica de las cosas se convierten en normas. Y por otra parte, también es muy necesario que el Estado también dé el presupuesto necesario para poder trabajar en estas áreas de desigualdades para la no violencia. Otra acción, así como bastante inmediata, me parece, aunque es bastante duro y fuerte y puedo decir ahora mismo con tanta, ¿cómo se podría decir? Con tanto peso del neoliberalismo, del sistema capitalista, muchas de las gentes que antes podríamos haber sido recíprocos, solidarios, tener mentalidad comunitaria, organizacional, etcétera, hoy somos muy individualistas, somos muy quemimportistas y quizás ni siquiera nos damos cuenta que vivimos en una sociedad estructurada. Entonces, por esa razón yo creo es necesario fortalecer por lo menos las organizaciones sociales existentes en todos los ámbitos, sean estas de género, o sea, de mujeres, de jóvenes, de indígenas, de campesinos, afroecuatorianos, de los gremios, de trabajadores, etcétera. O sea, es muy importante tomar conciencia, es muy importante debatir para analizar y uno siendo consciente puede ejercer los derechos, puede reclamar los derechos. Cuando las personas no somos conscientes, no podemos reclamar los derechos y podemos estar más bien en contraposición a nuestros mismos intereses. Entonces yo digo también que la organización social debe ser crítica de análisis, de capacitación, de procesos de educación. Yo entiendo que esta reunión para mí es un proceso de aprendizaje, de apoyo y de aporte para que podamos
de alguna manera entender cuáles son los fenómenos sociales y en este caso la violencia que nos atañe a que podamos nosotros dar algunas pistas o algunas orientaciones de solución de este problema. Y también pienso que la educación y la práctica de principios y valores, como yo digo, empezando desde el hogar, también pueden ser otros aportes para que podamos empezar a renovar, a reestructurar o a ver otros valores de igualdad, otros valores de democracia, para que, mejor dicho, no exista la violencia como la existe actualmente. Entonces, yo les agradezco mucho por este espacio que me han dado, pues yo estoy también presta para responder cualquier inquietud que tengan en relación a mi ponencia. Gracias, Glorita. Gracias, Carlita. Muchas gracias también. Si nos puede, por favor, ayudar dejando de compartir. Muchas gracias. Queremos agradecerle a usted, Rosita, por esta ponencia, ya que nos ha entregado algunas herramientas para nosotros poder comprender las formas, los tipos de violencia y también algunas estadísticas en el Ecuador. Ahora le damos la bienvenida a nuestra siguiente expositora, quien es Marcela Benavides. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Cuando Gloria, a quien conozco desde hace bastante tiempo ya, que hemos sido compañeras de luchas, bastante tiempo, le pregunté cuál era el tema que yo tenía que tratar, me dijo, mira tú porque yo confío en ti, entonces allí me puso un gran predicamento. O sea, realmente allí tratar de ver, sabía también quién iba a ser mi compañera de panel y eso me pone en compromiso, estar a la altura. Entonces, Rosa, la compañera nos ha compartido varias cosas que yo también tenía algunas cosas por allí que ver, espero poderlos complementar y sobre todo retomar lo que nos ha dicho Rosa María, que verle a la violencia de género desde el plano estructural y no individual, verle como la conjunción de las otras violencias. Yo creo que corremos siempre el peligro de escindirla de la realidad general y de la estructura que la ocasiona y sacarla del sistema económico, del sistema político. Verla desde la individualidad y eso nos corre el peligro de despolitizar nuestras luchas, de funcionalizarlas al sistema, que es lo que le conviene mucho al sistema capitalista. Entonces yo también quisiera compartir la presentación que hice, sí tengo. Acá está, me cuentan si estoy compartiendo ya, y si se me escucha bien. Por favor, denme un feedback porque si no me estreso. Sí, ya estamos viendo la pantalla. Y la compartimos como presentación. Sí, sería mucho mejor. Muchas gracias. A esas voy, listo. Ustedes verán que en 1001 rostros de la violencia de género en el Ecuador somos todas nosotras, tantas como las miles de formas que existe de la violencia, es como tantas nosotras sabemos. Pensaba yo, ¿qué me da autoridad para hablar sobre la violencia de género en el Ecuador? Porque soy una mujer y la vivo en mi cuerpo. Soy un cuerpo sexuado que la vivo día a día desde que nací. Eso me da autoridad para contar básicamente mi experiencia y reflexionar alrededor de nuestras experiencias. Alguna que otra cosa uno ha tenido como unas experiencias un poco más amplias, tal vez un poco de condumio teórico, que da como para ordenar, pero nuestras experiencias básicamente son las mismas, y ahí sí quiero retomar una frase de Yoconda Herrera que siempre me gustó, de la necesidad de reflexionar la violencia de género en su infinita diversidad y monótona similitud. Tenemos distintas culturas, tenemos distintos estratos, tenemos distintas historias, somos de distintos países
y es terrible que nos una a todas las mujeres el hecho de que todas somos objeto de violencia de género aquí, en China y en todo lado. Mayor o menor no se puede tampoco decir porque depende del contexto. Entonces, yo pienso así, ¿de qué voy a hablar? Quiero precisar algunos conceptos, como hizo la compañera Rosa también, las formas y ámbitos de violencia que son reconocidos en nuestro cuerpo legal. Yo creo que las estadísticas ya las ha dicho la compañera, así que puedo pasarlas de largo y gracias porque ahí tengo más tiempo para divagar un poco. Quiero hablar también de la forma concreta de que se presenta la violencia y no puedo sino hablarla desde mí. Y quiero hacer una reflexión sobre la invisibilización de la violencia de género. Como ya nos ha dado todo el contexto, yo me voy a centrar en lo que es la violencia de género desde esta perspectiva de que se estructura. La violencia basada en género, como ustedes pueden ver allí, son los actos dañinos dirigidos contra una persona, un grupo de personas en razón de su género. Es decir, no necesariamente tengo que ser una mujer. ¿Puede haber violencia basada en género hacia los hombres? Sí, puede haber, porque la violencia basada en género se da en relaciones de poder cuando uno de los géneros desafía los roles asignados por el sistema. Si el minimizar a los hombres que cocinan, que lavan, que planchan, que son adultos funcionales, el minimizar, el ridiculizar esas cosas, eso es una violencia de género. Eso es violencia de género, porque están desafiando los roles que son impuestos en la masculinidad, la supuesta masculinidad, esta masculinidad tóxica, y está siendo atacado por esa razón. Ahora, ¿qué pasa? Lo que sí tenemos que reconocer es que vivimos en una relación, en una desigualdad de poder, los hombres de las mujeres, y quienes llevamos la peor parte de la violencia basada en género somos las mujeres. Con todas las estadísticas del mundo, ya nadie me puede decir que no. En el mundo, en el Ecuador, ya quien no lo vea realmente ya ceguera total. Pensar que me vengan otra vez a decir que los hombres también vivimos violencia, a los hombres también nos violan, a los hombres morimos más, sí, por otros hombres. O que las mujeres también nos agreden o cosas de ese tipo, eso es una distinta, no tiene la base estructural de pensar que tú, porque eres hombre, eres menos. En cambio, nosotras vivimos la violencia hacia nosotras, esta violencia basada en género, porque nos han dicho desde que nacemos que somos menos, y en efecto nos lo han demostrado. Ganamos menos, tenemos menos oportunidades, estudiamos menos, tenemos más enfermedades, tenemos más carga de trabajo. Esa es las violencias que nosotras vivimos. Entonces, ¿cuáles son los ámbitos, las formas y los ámbitos de la violencia contra las mujeres? Aquí voy a retomar lo que nos dice la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Esta fue también, si no me equivoco, emitida en el 2018, no sé, Rosita, si me corrige, en el 2018, sí, en el 2018 tuvo algunos avances, varios avances. De hecho, el cuerpo conceptual de esta ley es bastante interesante y fue obviamente, como todas las leyes, todos los avances que puede haber incluso en los cuerpos legales, que muchas veces se quedan allí, pero en todo caso tener un cuerpo legal implica muchas luchas. Fueron muchas luchas de organizaciones, de mujeres, de nosotras, de todos y de todos los sectores, incluso con intereses contrapuestos, que pudimos hacer estos avances en esta ley. Entonces, distingue, y lo que me parece súper importante e interesante es que se distingue por fin las formas y los ámbitos, porque en eso hay confusiones y eso nos llega a la invisibilización. Entonces, las formas de violencia, según esta ley, las reconocidas son 7. La violencia física, la psicológica, la sexual, la económica y patrimonial, de la que nos habló también la compañera Rosa, la simbólica, de la que nos dio una buena reseña de lo que es la violencia simbólica, por tanto no la voy a repetir, y la violencia política y la ginecobstétrica. Es decir, en la anterior ley, si mal no me equivoco, se avanzaba hasta la económica y patrimonial, y en esta ley se pudo llegar hasta la simbólica, es decir, todo este sistema de ideas y de representaciones que sostienen la violencia hacia las mujeres. Estoy hablando ahorita de la violencia específica contra las mujeres, porque a esa se centra la ley,
En la violencia política, hemos vivido recién, hace nada, un ejemplo clarísimo de violencia política. El problema es que no está convenientemente legislada y ha sido una pelea grande de las mujeres que acceden a los cargos institucionales, políticos, incluso en sus propias organizaciones, el hecho de poderla reconocer. Una declaración, el colmo de violenta, de decir que se baja del tubo para, ya no me acuerdo qué más, es violencia política, y eso las mujeres que acceden a toda, incluso a las dirigencias de las organizaciones, lo hemos sentido. Hemos sentido esa violencia política que nos cierra los espacios, que minimiza nuestra palabra en la organización. O sea, ya no solo es minimizada en lo que siempre ha sido, sino minimiza nuestra palabra, nuestras ideas. Yo siempre decía que yo sentí el machismo cuando empecé a ser activista, porque claro, lo tenía naturalizado en casa, pero cuando realmente me dolió fue cuando mis propios compañeros, que yo creía de igual a igual, querían que yo haga las llamadas porque yo soy mujer, mientras ellos se sentaban a esperar la llamada. Eso lo podía pensar en mi casa porque así fue criada, como todas. Pero pensar que con quienes estoy activando para el mundo nuevo, de igualdad, de equidad y de justicia, me traten de esa forma, a mí y a mis compañeras, que allí tuvimos que ver la necesidad de hacer una organización interna para frente a nuestros compañeros, luchar por nuestros derechos, eso es terrible. Y eso es doloroso. Y la ginecobstétrica que es, y eso ha sido un avance, el hecho de imponer prácticas sobre los cuerpos de las mujeres, y que no, o sea, el hecho de ni siquiera decirnos, poníamos algunos ejemplos, el cuerpo de las mujeres embarazadas se vuelve cuerpo público, todo el mundo le hace el tacto, abren las puertas, se queda, no se avisan de los procedimientos. Ha habido casos incluso o les ligan sin autorización, o les quieren obligar a ligarse porque tienen más de la edad que supuestamente es la que tiene que ser para tener hijos o hijas. O, por ejemplo, la violencia ginecobstétrica que también vivimos muchas mujeres cuando se nos son negados procedimientos, hasta hace poco, que si no tengo autorización del esposo, y sigue habiendo, ahora en todo caso ya se sabe que es ilegal, esa era la ley, estaba dentro de los procedimientos, pero que se nos siga negando, o que se nos siga negando una ligadura si no tengo tantos números de hijos, o que se nos niegue también los métodos anticonceptivos que una quiere, los que tiene derecho a acceder, por razones incluso, qué sé yo, de edad, de nacionalidad, que son cosas que pasan, eso es violencia ginecobstétrica. El hecho también de hacer procedimientos en contra de la cultura, atentando contra la cultura, o sin el consentimiento informado de las mujeres en el momento en que estamos, una cosa tan íntima como sentimos, toda nuestra salud sexual reproductiva, nuestros derechos sexuales y reproductivos, es la violencia ginecobstétrica, que es realmente bastante amplia aquí. Ahora, yo quisiera hablar de estas después. Estas no son reconocidas en la ley, pero me parece importante hablar de la violencia medioambiental contra las mujeres y de la violencia institucional. Yo quiero mejor dejarlo esto para el último, porque es parte de mi crítica hacia todas las configuraciones de los cuerpos legales y también de las estadísticas. Los ámbitos de la violencia, y allí es cuando me parece que es súper importante reconocer y diferenciar lo que son las formas de violencia de los ámbitos de violencia. Las formas de violencia son las que hemos dicho. Los ámbitos de violencia son los lugares donde ocurren. Estos allí son 10 reconocidos por la ley, que son los de, obviamente son todos, pero son los de mayor concurrencia que se ha podido identificar dentro de la realidad ecuatoriana, de quienes pudieron llegar a decir. Y allí es cuando empieza el primer avance que podemos hacer, el diferenciar lo que es violencia de género de violencia intrafamiliar. La violencia de género es el tipo de violencia, y la intrafamiliar es donde ocurre esta violencia. La mayor parte, incluso de funcionarios y funcionarias públicas, analogan estas dos violencias. Cuando te hablan de violencia de género, te hablan solo de violencia intrafamiliar, que sí, que es la más lacerante. Ahí estamos viendo la cuestión de que el 85% de los feminicidios fueron perpetrados por las parejas o exparejas. Entonces, y obviamente, y la mayor parte de la violencia que vivimos, horrorosamente la vivimos en nuestros propios hogares, donde deberíamos estar seguras.
pero eso también nos quita, lleva a pensarlo como se lo ha tratado, que es un problema individual, que es un problema de casa. Y además invisibiliza las otras violencias. Hay violencia de género, de cualquiera de estos, física, psicológica, sexual, patrimonial, todas en el ámbito educativo. Hay violencia de género, física, psicológica, sexual, las 7 en el ámbito laboral, en el ámbito deportivo, en el estatal institucional, en los centros de privación de la libertad, en el mediático cibernético, que fue un avance también, porque también necesita legislación y necesita que se especifique exactamente. En México, por ejemplo, se pudo, ahora leía, el caso de una mujer que peleó por el delito de la violación en la intimidad cuando se pasan los packs, los famosísimos packs, los videos sexuales que una hace en la confianza de la pareja y después son divulgados. Eso es o los acosos cibernéticos también, los mediáticos que se hacen, o sea, en el espacio público y comunitario. En el espacio público todas hemos vivido violencia. Todas tenemos miedo a salir a la calle. En los centros e instituciones de salud, por ejemplo, que ahí se privilegia mucho la cuestión de la violencia ginecobstétrica, pero no solamente, también hay violencia, también hay violencia sexual, también hay violencia física, psicológica muchísimo, y en las emergencias y situaciones humanitarias. Allí pensaba en las violencias que se dan, que cuando se vuelven más lacerantes en momentos, por ejemplo, los de la migración, cuando es una migración forzada. La migración es un derecho, pero cuando la migración forzada ya se vuelve una emergencia, lo que nos ha pasado con nuestras hermanas venezolanas que han sido objeto de mayores violencias. Lo que pasó también con el terremoto, de pensar que en medio de la tragedia que vivíamos con el terremoto, buscar alternativas para que las mujeres que están viviendo en los campamentos no sean violentadas sexualmente. Me acuerdo, una de las donaciones que tuvimos que hacer fueron silbatos para que los niños y las niñas pidan ayuda. Esas son cuando las condiciones se vuelven más difíciles, somos las mujeres generalmente las que llevamos la peor parte. En las guerras, por ejemplo, que somos botín de guerra. Y aquí lo que tan lúcidamente dijo ya mi compañera de panel, que todas las violencias descritas son multidimensionales, independientes y estructurales. La violencia, ninguna violencia, es individual, aunque se ejerce en el ámbito privado. La violencia de género obedece a patrones de dominación estructural que se expresan de diferentes formas. Y por eso deja su característica de ser parte del sistema que se expresa en prácticas económicas, culturales y cotidianas. Y tiene, por supuesto, diferentes manifestaciones dependiendo de nuestra infinita diversidad. Y eso también es parte de lo que se tiene que reconocer para no invisibilizar. En las estadísticas de la violencia que ya nos había contado la compañera, de la encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres que se hizo en el 2019, ahora, ¿cuál es el límite de estas estadísticas? Que no son indicadores que se crucen con otros indicadores, son encuestas. Por tanto, una encuesta implica que el dato viene de la declaración de la mujer, de haber dicho que sufre una violencia, de la persona, hombres y mujeres. Ese es el límite si no se cruza con otras formas, si no se triangula información desde otros lados. Y lo que decía la compañera de que es necesario que tengamos estadísticas reales, parte de eso, de que si solo nos estamos basando en encuestas, no las vamos a tener. No las vamos a tener porque naturalizamos también violencia. ¿Quién se acuerda cuando se dio cuenta que los celos son violencia, que el piropo en la calle es una violencia, que el hecho de que, o sea, naturalizamos. Entonces, en un momento, recién cuando desnaturalizo, me doy cuenta y puedo declarar que viví esa violencia. Si no lo he desnaturalizado, para mí no he vivido esa violencia. Si pienso que está bien que yo gane menos, o que está bien que mi esposo controle mis ingresos, o que diga que dónde invertir, o que yo sea la que tenga que cuidarme en la calle para caminar, si pienso que eso es normal y natural, no lo voy a declarar. Por tanto, no se van a reflejar en las encuestas. Y esa es parte de la invisibilización.
Aquí ya nos había dicho la compañera, entonces una de las cosas, pero bueno, hablaré después de la invisibilización, ahora esto lo paso porque ya lo dijo mucho mejor que yo. Las características demográficas que también nos había dicho, y la prevalencia de la violencia declarada según las provincias. Entonces, claro, allí nos pone en serio, Azuay es donde más hay violencia de género y Bolívar es la que menos violencia de género. O sea, pensamos en capaz, posiblemente, mucho de esto sea que ya tomamos conciencia de la violencia que vivimos y podemos decir vivimos violencia. Y en otros lados puede ser que no se haya tomado conciencia, esto parece que no la vivieran, porque no se ha tomado conciencia. Ahora, los feminicidios del 2021, hemos vivido, no sé, uno de los años más violentos en todo sentido. Venimos de una tragedia, viviendo todavía la tragedia del 2020, desde que empezó la pandemia, que además allí también se ahondaron las violencias contra las mujeres en todos los ámbitos, en el laboral, en el familiar, o sea, las mujeres fueron las primeras despedidas, las mujeres son las más precarizadas, las mujeres son las que tuvieron que encerrarse con su agresor, y venimos al 2021 con toda la violencia que estamos viviendo en el país, con una violencia también inusitada, terrible, de feminicidios hacia nosotras. Ahora, los datos de Fiscalía hasta octubre de este año, del 2021, dice que han sido 49 feminicidios en el país hasta lo que va del año hasta octubre. Los datos de la Fundación Aldea, si alguien los tiene más actualizados, les agradecería, hasta junio de 2021 dice que ha sido 105. Entonces, ¿allí qué pasa? ¿Cuáles son las diferencias que nos están diciendo los datos oficiales y por qué tenemos estas diferencias? Ahora, pensaba ahora sí en la invisibilización de la violencia. Eso es lo que y aquí se me venían, todas estas cosas no lo tomen como conceptos, son reflexiones que yo hice en el momento en que estaba haciendo esta presentación. Pienso que hay invisibilización por varios factores. Por naturalización, que es lo que hemos dicho. Nosotras, mientras no sepas que has vivido violencia, no puedes declarar que viviste violencia. Entonces, ese 60% o casi 70% de violencia siempre será un subregistro. Yo alguna vez en un taller dije que me levante la mano la mujer que aquí sale tranquila a la calle en la noche, sin miedo a ser agredida, sin miedo a ser violada. Ninguna de nosotros. Entonces, o por lo menos aquí en Quito no. Puedo decir que tampoco en Guayaquil, puedo decir que quién sabe si en alguna de las ciudades pequeñas o comunidades donde tienen una distinta, pero aquí en Quito no. Por tanto, aquí el 100% de mujeres no es que vivimos diaria y cotidianamente violencia. Pero si pensamos que esa es la forma natural de vivir, de tener el toque de queda, porque hasta tal hora te puedes quedar, o de tener que darnos la vuelta, rodear y bordear, que nosotras tenemos que bordear, nuestros caminos siempre se alargan porque evitamos zonas de peligro que no les pasa en cambio a los hombres. Nosotras tenemos como 2 cuadras más, evitamos tal parada de bus, evitamos tales calles, evitamos salir de noche o incluso ni siquiera de noche, sino tales o cuales, o vemos un grupo de hombres y tenemos miedo. Y si pensamos que eso es natural, que eso es normal, nunca lo vamos a decir. Por tanto, el 100% de todas nosotras hemos vivido violencia, no el 60%, no el 64%. Somos todas que hemos vivido violencia porque esta violencia es sistémica, es estructural. Y nosotras estamos en una posición de desventaja de poder. La violencia por subregistro que viene como aparejada por estas. Y allí lo que pasa con esta de la Fiscalía. ¿Qué pasa con los datos de la Fiscalía? Primero, tienen que ser denunciados. Segundo, también veía un caso terrible, que terrible hablar de feminicidios como casos de gente que nos fueron arrebatadas como casos, pero el de Cristina Balcácer. Me disculpo por referirme a pero me parece terrible. Es una mujer de 38 años, embarazada de 7 meses, que fue asesinada. Leí en el proceso que tiene 8 meses su bebé, por tanto ya podía nacer perfectamente.
en el proceso no lo tipifican. Uno de los sospechosos, el principal sospechoso es el papá del bebé. Y no lo tipifican como feminicidio porque no era su pareja. Entonces allí vienen los subregistros. No está tipificado así. Y tampoco están tomando en cuenta que también mató un bebé. Por tanto, también o sea, a nosotras nos meten presas por abortar, pero al tipo que le mata con el bebé de 8 meses, que ya era un bebé, no van a juzgar eso como otro asesinato. Solo juzgan el de ella y además no lo quieren juzgar como feminicidio, porque no era la pareja. Esos son subregistros. De estos casos hay muchos, hay bastantes subregistros. ¿Qué pasa también con los subregistros cuando no existen los datos? Viene la ausencia de registro. La ausencia de registros, por ejemplo, en el suficiente nivel de desglose, la mayoría se confunden, están en conjunto o simplemente no se los toman. Y una cosa que voy a hacer también de la ausencia de registros es, por ejemplo, son 7, incluso del oficial, son 7 las formas de violencia que están reconocidas según la ley. Y sin embargo, la encuesta nacional oficial solo mide 5. ¿Por qué no midió? Alguien que me explique. ¿Por qué no se ha medido la violencia política? ¿Por qué no se ha medido la violencia simbólica? Igual pudo haberse hecho por encuestas. Igual pudo haberse hecho con la misma metodología. Entonces, no tenemos ese registro desde la misma fuente oficial. Tampoco se tomó en cuenta todos los ámbitos de violencia. Las formas, los ámbitos de ocurrencia, si vieron en los datos, también eran 5. De los que me acuerdo, no se tomaron en cuenta la violencia en emergencias, no se tomó en cuenta la violencia en las cárceles, no se tomó en cuenta la violencia en los ámbitos deportivos, no. O sea, la misma institucionalidad no nos da los registros. Entonces se invisibiliza esa violencia. Y la otra invisibilización que veía yo es la de simplificación, analogación, violencia intrafamiliar, violencia basada en género. La violencia intrafamiliar es la que ocurre, es el ámbito de ocurrencia de la violencia intrafamiliar, y la violencia intrafamiliar puede también ocurrir contra hombres, contra niños, y en toda edad, porque el espacio intrafamiliar es el espacio de ocurrencia, no es el tipo de violencia. Y la mayoría de los funcionarios y funcionarias públicas con los que yo he hablado por todo mi ejercicio profesional y también político y también de organización, analogan esas. Entonces, ¿qué pasa? Que terminan, ¿cuál es el peligro de esto? No que no se visibilice lo terrible que es la violencia intrafamiliar, sino que se lo tome siempre como algo privado. Y la típica de que para qué denuncian si después ya ellas mismas les traen la comida, o ellas mismas piden que se les saque de la cárcel. Entonces lo simplifican, le quitan la gravedad, lo banalizan. Y esa es una invisibilización de la violencia que vivimos. Y yo pensaba también en la otra invisibilización por homogenización. Por homogenización lo que quise decir es porque pensamos que todas las violencias vivimos todas las mujeres de la misma manera, en los mismos ámbitos, en las mismas culturas y de las mismas edades. Entonces, muchas veces yo veía a veces los discursos, cuando hablamos de violencia psicológica, por ejemplo, de violencia psicológica, ¿cuál es? Si me pongo a preguntar, que te insulte, que te minimice, ya, perfecto. La violencia psicológica, por ejemplo, en las mujeres en movilidad humana, es decirles que les van a deportar. Es una forma distinta de manifestación de esta misma violencia psicológica. Pero como estamos homogenizando las formas, los ámbitos, las recurrencias, se invisibilizan.
Entonces estamos también pensando que las formas de violencia, y eso sí también viene desde la imposición cultural, tampoco el escuchar convenientemente a las otras mujeres, a las demás, escucharnos a todas, a ver de qué formas vivimos las violencias. Y ahí es cuando voy a la cuestión de la violencia medioambiental contra las mujeres y a la violencia institucional. La violencia medioambiental se ve, por ejemplo, es de las poblaciones más afectadas por todas las industrias extractivas, somos las mujeres. Y no digo somos, quiero decirlo somos solo porque, pero son las mujeres que viven en los sitios donde están entrando las mineras, donde están entrando las petroleras, son las mujeres las que con el agua contaminada tienen que caminar más para buscar agua, o son las que se enferman porque están lavando en los ríos, o son las que no saben después cómo hacer para cuidar a sus hijos, son las que después cuidan las enfermedades que ocasionan estas industrias extractivas, por ejemplo, que nos matan el medio ambiente. Y obviamente también son las mujeres las que cuando llegan las industrias extractivas son las mujeres las que están en miedo de violencia sexual, las mujeres son las que terminan también acorraladas y también terminan despojadas de sus... Los hombres viven este tipo de violencia en cuestión de las actividades extractivas de distinta forma, pero estamos viendo también, y no es gratis también, que muchísimo de las luchadoras sociales por el medio ambiente son mujeres, porque es que se lo viven directamente, o sea, la tierra y el cuerpo de las mujeres, o sea, en nuestro cuerpo lo vivimos con mucho más laceración. Además, estamos encargadas de la familia, son las que se quedan en la comunidad, y es allí donde hay una violencia específica, medioambiental, y afecta a las mujeres, contra las mujeres. Y la violencia institucional, cuando es el Estado el que está, todas las instituciones son los que están llamados a garantizar los derechos de las personas, y lo que hacen es no solo negarle los derechos, sino también ser el perpetrador antiderecho. Es el agresor, el Estado es el agresor. Y eso se lo vive mucho, demasiado en el sistema de justicia. O sea, el sistema de justicia es el mayor violentador, revictimizador, que te niega los derechos. Es terrible todas las cosas que se han vivido cuando las mujeres denuncian violencia y después que por qué no denuncian. Y eso ya es violencia simbólica, lo que pasa es que eres tonta, lo que pasa es que te gusta, lo que pasa, o sea, porque las mujeres somos siempre juzgadas cuando hablamos y también cuando callamos. Y eso también es violencia. Entonces, estas son las formas de invisibilización que tenemos las mujeres, y esos son de mis mayores miedos. No sé cómo estoy de tiempo, Carlita, Gloria. Carlita. Sí, estamos bien, no hay ningún problema. Terminemos. ¿Tengo un poco más de tiempo? Sí, estamos bien, no hay ningún problema. Continuemos, por favor. Porque voy a dejar de compartir, porque quiero de aquí lo que les había dicho, y me voy a atrever y o sea, soy una atrevida. Voy a leer algo que escribí, porque esa es la forma en que yo vivo la violencia, en que he tenido que vivirla, porque esa es mi forma particular, cómo he vivido en mi cuerpo, cómo he vivido en mi vida, en mi específica realidad. Y primero, antes de decirlo, me posiciono una mujer de mediana edad, académica, clase media, definida, percibida como blanco mestiza. Esta es la forma de mi violencia. Y esto escribí hace como unos 4 o 5 años, y lo peor es que no ha cambiado nada. Y quiero hablarle de esto para que se vea que no es una cuestión individual. Soy mujer y he nacido y vivido en un estado de terror. Terror a ser asaltada porque las mujeres somos el blanco favorito. Terror de ser violada cualquier día, en cualquier sitio, en cualquier circunstancia, porque cualquier hombre que incluso podría ser mi amigo. Terror de que mi sonrisa, mi vestido o el sitio donde camino sea el pretexto para hacerlo. Terror de tener pareja porque la estadística me dice que puedo terminar siendo cuchimbolo de quien dijo amarme. Terror de decir que no, o de decir ya basta, porque podría acabar enterrada por la ira del macho resentido. Terror de tener hijos o hijas y seguro tener que criarlos sola.
Y también terror de no tenerlos porque me juzgarían marimacha, cobarde, poca mujer, la pobrecita que no premió natura y cuya vida vale menos. Terror de ser joven y que nadie me escuche. Terror de envejecer porque las mujeres la piel ajada no se nos perdona. Terror de hablar porque soy mujer y me dijeron que mi palabra es chisme. Terror de ser muy inteligente porque el macho se sentiría amenazado y me puedo quedar sola. Y eso me dijeron que me tiene que dar terror. Terror de no ser suficientemente brillante porque demostraría que tienen razón, que soy menos porque soy mujer, que no puedo porque soy mujer, que no alcanzo porque soy mujer. Terror de trabajar fuera de casa, tener que hacerlo el doble y que nunca se me reconozca lo justo. Terror de trabajar en casa porque nunca recibiría nada y me dirían que qué hago, que estoy cansada, que de qué me quejo si paso de vaga. Terror de ser fea porque me discriminarían. Terror de ser bonita porque me tratarían como ornamento utilizable, me pensarían tonta y me creerían cosa. Porque me dirían violable como halago, y en efecto me violarían como cumplido. Terror de que no lo vean, terror de que no lo sepan, terror de que lo justifiquen, de que no lo crean, terror de una lucha en vano. Terror por mí, por lo que vi en mi madre, terror por mi hermana, por mis sobrinas, por las mujeres de mi familia, por mis amigas, por las que amo. Terror de todos los días. No solo tengo miedo, tengo terror. Gracias, compañeras. Muchas gracias a nuestras dos expositoras. También agradecerle a Marcela que nos ha permitido visibilizar los desafíos, las limitantes de estas vivencias, no solo de una mujer, sino de varias mujeres, ¿no? Que nos incluimos ahí, que tenemos en varios ámbitos, no solo en el Ecuador, sino también en el mundo. Queremos agradecerles otra vez. En este momento vamos a pasar a un intermedio. También queremos recordarles a las personas que nos están siguiendo que nos dejen sus preguntas en el chat del Facebook o también a nuestro WhatsApp. El video que vamos a ver a continuación se llama Sin Miedo, está hecho por la Corporación de la Cuadra y está dirigido por Elías Cabrera. Esperamos que lo disfruten. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las nenas peleando su vida, por las comandantas del Ecuador, por todas las madres sufriendo el dolor. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, los queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Rosa, soy Sharon, soy Andrea, soy Cristina, soy Diana, soy Valeria. Soy la niña que sufriste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus puertas. Y soy esa
las cuentas. Justicia, justicia, justicia. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las nenas peleando su vida, por las comandantas del Ecuador, por todas las madres sufriendo el dolor. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Continuamos en este momento con las preguntas. En esta primera pregunta no nos han especificado a quién va dirigida, así que les pediría que en el mismo orden en que se intervino se vaya contestando. Nos dice, ¿cuál sería el mecanismo para disminuir la brecha de género en el Ecuador? Les doy la palabra, por favor. Rosita. Ya. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál sería el mecanismo para disminuir las brechas de género? Sí. Como esto yo expresé es estructural de toda la sociedad, entonces yo creería que uno de nuestros principales, digamos, quien no lucha no va a conseguir los derechos. Entonces, yo creo que tenemos que apostar por crear conciencia en nosotras mismas, las mujeres, en organizarnos mejor, pero ya con una conciencia, una visión crítica, con nuestras identidades sociales, culturales, políticas inclusive, por un lado, y por otro lado también coordinar, interrelacionarnos los distintos sectores sociales, porque esta violencia de género no es solamente de nosotras las mujeres y el hombre individual, vis a vis, es todo un conjunto estructurado, construido social, culturalmente, que es muy complejo. Entonces ahí yo creería que los jóvenes, los académicos, los intelectuales, los profesores, tendríamos que crear conciencia y crear espacios de discusión, de análisis dentro del hogar, en las universidades, en otros espacios con los sectores sociales. Yo creo que ahí podríamos un poco crear conciencia entre nosotros mismos y establecer algunos mecanismos, algunas estrategias de cómo disminuir la violencia de género. Y yo también diría eso primero, que empiece por mí. Si yo no empiezo desde casa siendo más justa, más o justo en el caso del hombre, y practicando el respeto, la igualdad, por ejemplo, lo básico, por ejemplo, cuando nosotros vemos, siempre la mujer está, por ejemplo, si se trata de alimentar, siempre la mujer está para servir, para cocinar, para agradar con algún alimento. Y yo he visto, nunca un hombre se preocupa de eso cuando alguien llegue para brindar nada. Entonces la mujer mismo se responsabiliza de esa situación y más no un hombre. Entonces, esas cositas tan chiquititas que vemos en la pareja, en la familia, creo que tenemos que ir haciendo conciencia y practicándolo. Muchas gracias.
Le damos el paso a Marcela, por favor. No creo que tenga mucho que agregar, porque, o sea, ¿cómo se pueden reducir las brechas de género? Esa es la lucha que hemos tenido de todo este tiempo. O sea, para reducir las brechas de género significa pelear por nuestra educación, significa pelear por nuestros derechos, significa pelear por los salarios justos, significa, o sea, esa es la forma. Nosotras ya sabemos que nadie nos ha regalado nada y que todo lo que hemos conseguido, el hecho de poder estar aquí, cuatro mujeres, en un panel, lo hemos conseguido a pulso. Y no solo a pulso así de histórico de todas las que me antecedieron, sí, pero también la lucha que nosotras hemos hecho en cada uno de nuestros espacios, lo que decía la compañera Rosa, ¿no? O sea, desde nosotras. Y nosotras hicimos los espacios, nosotras hicimos esas luchas para poder estar acá. ¿Cuántas cosas hemos roto? ¿Cuántas barreras hemos tenido que pasar para desde acceder a la educación universitaria y estar aquí nosotras conversando sobre esto? Es un éxito absoluto y total, y en eso sí felicitémonos, porque cada día que estamos vivas y cada día que nos expresamos significa que vamos ganando. Y esa es la forma, la única forma que podemos reducir las brechas de género es pelear, nada más. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿cómo establecerían algún parámetro para establecer si una persona es víctima de violencia intrafamiliar o psicológica cuando se condena a personas con la simple denuncia de la supuesta víctima que se cubre bajo el principio de la no revictimización? Por favor, Rosita. Bueno, ahí es una pregunta bastante difícil de establecer un parámetro, un indicador de violencia. Además, ¿quién lo establecería? Porque dentro de la realidad actual, las mujeres que sufrimos violencia, me incluyo como género femenino, todavía no tenemos ese valor, esa conciencia, por un lado, y ese conocimiento, información de que tenemos normas, leyes que nos protegen, que nos amparan, para poder, digamos, denunciar el hecho de una violencia. Menos aún personas de afuera podrían identificar algún parámetro indicador de, digamos, ya concreto de que alguien puede ser el violento y que lo victimiza a su pareja, digamos, o que lo revictimiza también, ¿no? Para mí no es tan fácil identificar eso. Sin embargo, creo que una de las mayores formas de conocer serían las acciones y las actitudes que el hombre tiene respecto a la mujer, porque ahí se puede mirar cuánto respeto la tiene en el trato, digamos. En el trato, yo diría eso, pero por mi vivencia personal. ¿Quién manda en casa? Si es la mujer, si es el hombre. Porque hay cosas que administrativamente domina la mujer, pero sin embargo la cabeza de familia o de hogar, de representación afuera del hogar es el hombre. Entonces, para mí es bastante difícil, yo diría honestamente. Tendríamos que explicitarlo ya tal vez con una encuesta a través de los hogares y con la valentía que tengamos las mujeres y los hombres de decir qué parámetros o qué indicadores debemos tomar en cuenta para mirar la violencia que existiera en un hogar o en un espacio cualquiera que pueda darse. Muchas gracias, Rosita. Ahora continuamos con Marcela, por favor. No sé si entendí bien la pregunta.
O sea, porque me hace ruido. De que, a ver, quiero entender, se está diciendo que vamos y decimos y ya nos hacen caso. Así, o sea, eh, puede haber habido un caso, capaz, posiblemente, pero de toda la experiencia que he tenido y de todo lo que tenemos, o sea, y no hablo yo solo como personal que también le he tenido, sino de todas las mujeres que he acompañado en la búsqueda de justicia institucional, la palabra de la mujer siempre es la ridiculizada. La palabra de la mujer es siempre la que no se valora. Yo he estado acompañando a veces mujeres sentadas horas, esperando, sangrando, y que le digan, pero eso nomás le hizo. O sea, y de que eso de que no te revictimizan, tampoco no sé dónde pasó eso, ojalá fuera así, porque una de nuestras luchas constantes es que no tomen el testimonio 5 o 6 veces, porque te toma el testimonio el guardia, te toma el testimonio en la recepción, te toman después y después vienen hasta de organizaciones, que a veces tampoco tienen el tiempo. Y lo cierto es que para cualquier tipo de violencia, si has pedido justicia institucional, son 10 por los que pasan y después, y si es una cuestión de que la violencia psicológica, que el grito, que no sé qué, se te ríe. Incluso la violencia física, si no hay sangre, si no hay morados, no te hacen caso, y eso cuando te hacen caso. Yo no sé dónde ha pasado eso, en todo caso puede ser un caso excepcional, igual que el chico cajero. Me recordaba mucho a eso de que los hombres somos cajeros y cosas así, cuando la mayor parte de las pensiones, el 80% de las pensiones para los hijos e hijas están de menos de $200. O sea que vamos con los cajeros, tampoco nadie está haciendo negocio pariendo. No, eso es violencia simbólica. Es esta la cosa. O sea, primero, en nosotras seguimos siendo la maldad personificada, la maldad de la Biblia. De las mujeres comimos la manzana, fastidiamos el mundo. Entonces nosotras somos per se. Si legalizan el aborto, toditas vamos a ir a abortar. Si ponen violencia psicológica, toditas vamos a ir a decir que nos han violentado psicológicamente porque eso nos encanta. O sea, esta también es esta perspectiva de nosotras, porque o somos las santas o somos las demonias totales. O somos terribles, o somos malas, o somos la madre, la madre santa, la impoluta, o somos, o sea, terrible. Además, siempre que rompe la relación con nosotras hemos sido las tóxicas, horribles, terribles, pero todas hemos sido patológicas, toditas hemos sido patológicas. Yo no sé, entonces vivimos en la patología total y somos nosotras las que morimos. No entiendo dónde está la patología. O sea, quisiera alguna vez saber dónde hay ese juez, así que dice que enseguida le cree a la mujer. O sea, quisiera saber, realmente quisiera, o sea, pregunta para un deber, pregunta seria. Quisiera saber dónde hay eso, porque realmente es terrible el sistema de justicia que se vive en casos tenaces, de aún así de feminicidio, y que le dicen, vaya nomás total, reconcíliese, vaya y ve. O sea, eso lo he vivido y así. O sea, nadie me lo contó. Muchas gracias, Marcela, por la respuesta. Tenemos una última pregunta que nos dice, a pesar de los avances en los derechos para la equidad de género, ¿por qué siguen aumentando la violencia contra las mujeres y los feminicidios en el Ecuador? Rosita, por favor. Muchas gracias. Se incrementan la violencia pese al conocimiento de los derechos. Bueno, yo desde la experiencia vivida entiendo que en este sistema capitalista tan individualista y tan materialista, para decirlo menos, ya no existe ningunos principios, valores, no existe respeto, no existe una espiritualidad, no existe solidaridad, no reciprocidad. Entonces, yo creo que
pese al avance de los derechos, al conocimiento, a la lucha que hemos tenido, pues muchísima población, en el caso de las mujeres me refiero más porque somos las que deberíamos ser las primeras en concienciarnos, en reclamar los derechos, en ejercer los derechos, ¿no? Pero lamentablemente el espacio de tiempo o el nivel de instrucción, de educación, no nos ha permitido en el proceso de la vida. Y muchas mujeres tenemos que salir a trabajar día a día, a tener $2, $1.60, como dicen en la extrema pobreza, para la alimentación de la familia. Entonces, dentro de ese sistema, yo entiendo, porque yo he hablado así con muchas mujeres de la clase media, de la clase más pobre, de las campesinas, afroecuatorianas, etcétera. No le dan, o sea, como decía la compañera Marcela, la dominación está ya naturalizada y como que no reaccionan y no le dan importancia a la reclamación de los derechos. Y eso es como permitir la misma mujer, nosotros las mujeres como el dominador nos pueda seguir dominando, es decir, nosotros damos ese espacio, permitimos eso y damos más espacio para que se incremente esa violencia de género. Yo eso es lo que puedo decir en base a la vivencia con muchas mujeres que he tenido. Muchas gracias por su respuesta, Rosita. A continuación, Marcela, por favor. Y otra vez, Rosita me deja sin mucho que agregar. Es exacto, vivimos en un sistema violento. El sistema no es una cuestión de uno a uno. Y claro, cuando tenemos un sistema económico capitalista, extractivista, patriarcal, es que viene en conjunto. Es el sistema violento en el que estamos inscritas y donde nosotras llevamos la peor parte, porque también el sistema capitalista se sostiene en nuestra dominación, en nuestro trabajo no pago, exactamente en todo eso, en nuestros cuerpos como territorio de conquista, al igual que la tierra. En eso se sostiene en esas violencias, en las violencias de todos los grupos subordinados, de todas, donde somos las mujeres en general, cada cual con sus distintas diversidades, se sostiene en la dominación de los pueblos indígenas, se sostiene en la discriminación de los pueblos negros y afros, se sostiene en eso se sostiene el sistema si uno vive. Es un sistema desigual, no solo económico. Y es eso lo que está pasando. O sea, no significa que mientras no cambiemos el sistema, no, o sea, son cosas que se van cambiando en conjunto. Y tenemos que comprender también eso. La lucha, por ejemplo, en contra de por el medio ambiente, las luchas por las mejores condiciones, es una lucha feminista también, es una lucha de las mujeres, porque también cambian allí, y si nosotras las llevamos como siempre, pero también teniendo esa conciencia de que nosotras no estamos detrás de nadie, sino también particularmente llevando nuestros derechos y nuestras propias demandas con nuestra propia voz, es esa la forma. Ahora, claro, ustedes ven como claramente ese deterioro todo el sistema económico y vean lo que está pasando. Muchas gracias a las dos por este espacio en que ya les había dicho, nos han brindado muchas herramientas para poder defender, para conocer un poco más estos tipos y formas de violencia. A continuación les voy a presentar a Gloria, quien dará la despedida a este evento. Bueno, muchísimas gracias por las ponencias de las compañeras. Realmente este tema es un tema muy controversial, muy importante de discutirlo. A mí me ha gustado mucho el elemento que se ha hecho de mirar todas las formas de violencia, no solo hacia las mujeres, sino todas las formas que esta sociedad se infringen contra los seres humanos, sean estos niños, niñas, ancianos, hombres, mujeres, LGBTIs, indígenas, afros, bueno, de todas las formas de violencia, y después nos hemos detenido a conversar específicamente
género que obviamente golpea a muchas mujeres. Esperamos que esta conferencia pues haya dejado muchas inquietudes, importante, pero también que nos oriente a buscar soluciones, a seguir en esta lucha, porque todos y todas tengamos un espacio de justicia, de democracia, de libertad, de alegría. Yo le escuchaba el poema de Marcela, hermoso poema, justamente que en algún día podamos salir a la calle, ir a la universidad, a la escuela, regresar a la casa sin por vivir un mundo sin violencia. Ese debería ser el tema y lo debemos vivir desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde la ciudad, hasta el Ecuador y el mundo. Les agradezco y bueno, hago el cierre de este evento y a todas las personas que han seguido a través de Facebook. Esperamos contar con ustedes muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches. Gracias a ustedes y a todos. Buenas noches. Gracias a todas y todos.